Me gustaría agradecer a colegas, a Fernando Mouta y ao Diogo pelo convite para esta sesión. También fico muy contente de participar con o grande colega, o Paulo Teodoro Matos. Voy a tratar de un ejemplo, de un caso de estudio sobre modelos de inclusión social en comunidades foráneas en áreas de contacto. En concreto, voy a tratar sobre la huella portuguesa en la conformación de la sociedad canaria en el momento de consolidación del mundo atlántico, aproximadamente desde 1550 hasta 1650. Hay que tener en cuenta, antes de empezar, muy brevemente, decir que la sociedad insular canaria estaba conformada a sus inicios por castellanos, los conquistadores y posteriores pobladores de las islas, pero también por otros individuos no castellanos. También tenemos, por otro lado, a la población, los forzados, principalmente esclavos, también gente que viene obligada por el servicio doméstico, pero como les digo, sobre todo la sociedad canaria está conformada tanto por castellanos como por no castellanos. Estos no castellanos podrían provenir a su vez de territorios vasallos de la monarquía hispánica, pero también de otros territorios. Este es el caso, por ejemplo, el que vamos a analizar, el de los portugueses. Brevemente, el contexto creo que es bastante conocido a nivel del Atlántico. Es un periodo de consolidación de estas dos coronas en el mundo atlántico, en las rutas comerciales, en los movimientos migratorios, en este espacio atlántico. También durante este tiempo se produce la agregación de Portugal a la monarquía hispánica, donde también se produce un mayor auge de relaciones en este espacio atlántico. Quizás lo que sea menos conocido es el contexto para estas islas canarias. También se produce un momento de consolidación de las islas en las rutas comerciales en el Atlántico. Por un lado, porque las islas son la excepción al monopolio mercantil sevillano que tenía para el comercio con América. Las islas son el único territorio, además de Sevilla, que puede comerciar con América. Además, coincide este periodo con un cambio en la economía canaria. Hasta este momento se había caracterizado por la exportación de la caña de azúcar, que principalmente iba a los mercados europeos, y por tanto Canarias todavía tenía una economía, lo que se ha denominado una economía todavía mediterránea, muy relacionada con este espacio. Sin embargo, hacia 1550 hay un cambio, un reajuste en la economía canaria, donde va a ser el cultivo de la vid y el comercio del vino el que va a dominar esta actividad comercial internacional, cuyos mercados ya no solo va a ser Europa, sino también va a ser América, la América española y la América portuguesa, y también África. Por lo tanto, se va a independizar de cierta manera económicamente de la metrópoli. Todo este contexto significa que va a ser un lugar interesante para foráneos, tanto castellanos como no castellanos. Sobre la presencia portuguesa en Canarias, la historiografía ha tenido un intenso debate sobre esta comunidad en las islas. Desde prácticamente en la década de los 80 y 90 se debatió sobre el papel de estos foráneos en la sociedad canaria. Por un lado, el debate venía dado si esta población que venía de Portugal quedaba definitivamente en las islas o las islas eran un trampolín, un espacio temporal para viajar hacia América, o bien se quedaban y se integraban en la sociedad. Por ejemplo, el investigador Charles Linden defendía que las islas eran un espacio de transición hacia India, mientras otros investigadores como Aznar Vallejo o Fernández Armesto defendían la presencia y el establecimiento de estos portugueses. En cualquier caso, todos estos historiadores defendían que la principal actividad que iban a desarrollar estos portugueses en las islas va a ser la agricultura y también en parte la artesanía. Y la actividad comercial sería una cosa casi anecdótica, por lo menos muy minoritaria comparada con otros foráneos que se establecen en Canarias, flamencos, ingleses, franceses. Ahora veremos en este estudio si han cambiado, este análisis ha cambiado esta hipótesis. ¿Qué nos decían qué nos dicen
las primeras historias o las crónicas contemporáneas a este periodo? En primer lugar, nos hablan de la cotidianidad de las relaciones entre Canarias con su entorno portugués, sobre todo con las islas portuguesas más cercanas, con Madeira, Azores e incluso con Cabo Verde. Hablan de una memoria común, de unos lazos tradicionales de relaciones entre islas, tanto social como económicamente. Es un sistema que se ha denominado un sistema de complementariedad entre los espacios insulares, básicamente para la subsistencia de la población de estos territorios tan fragmentados en medio del Atlántico. Por tanto, se había creado un tejido de solidaridad, de complementariedad y dependencia desde mucho antes de la agregación portuguesa, la monarquía hispánica, incluso con los inicios de la conquista de estos archipiélagos. Estos historiadores, estos cronistas, así reflejan estas relaciones tan cotidianas entre estos espacios. A modo de ejemplo, no voy a entrar a explicar cada uno de estas frases, pero por ejemplo, Leonardo Torriani, un historiador, un ingeniero historiador italiano que llega a las Islas Canarias, crea una historia de las islas, él se pregunta por qué Madeira no forma parte de las Islas Afortunadas, y dice que porque está habitada por portugueses, es decir, no está habitada por castellanos. El propio Gaspar Frutuoso, también de origen azoriano, también se pregunta por qué en este mar y sobre estas islas existen dos reinos, el castellano y el portugués. También, fruto de estas relaciones tan cotidianas, tan frecuentes entre islas, el propio Leonardo Torriani, en su historia de las Islas Canarias, que así lo titula, introduce como un capítulo más en su historia la historia de Madeira y de Porto Santo. Es decir, él observa y es consciente de esa cosmovisión insular, de ese espacio insular tan cotidiano, tan frecuentemente relacionado. Pero ¿qué ocurre tras la restauración portuguesa? Si las crónicas, por ejemplo, no mencionan en ningún momento la unión política, la unión dinástica entre estas dos coronas, porque la unión entre estos espacios insulares era un elemento de hecho ya tradicional, sí la ruptura con Portugal a partir de 1640 va a ocupar páginas y páginas en estos relatos, en estas historias de los cronistas e historiadores. ¿Por qué? Porque se pierde el principal mercado, se pierde ese sistema de complementariedad entre archipiélagos, se pierde lo que ahora veremos, el pacto social entre insulares y portugueses. Y por primera vez aparece definido, se perfila lo que sería el sujeto portugués, se caracteriza, porque ya no es un elemento más de la sociedad insular, ya no es un elemento que aporte a la sociedad insular canaria, sino un elemento competitivo que compite con los intereses ahora del archipiélago canario. En nuestro estudio nos hemos basado básicamente para esta comunicación en la documentación notarial, para percibir a través de ella la huella o la impronta portuguesa en Canarias. Tanto las fluctuaciones, los movimientos migratorios portugueses hacia las islas, como los contactos, los intercambios entre Canarias y el entorno portugués. Hablamos de huella y no tanto de cifras. Podría en el debate o posteriormente analizarlo un poco más, porque es difícil cuantificar el número total de portugueses en las islas. Ahora veremos algunas cifras, pero es difícil, como digo, rastrear esta cifra cuantitativa por varios motivos. En primer lugar, por la homonimia. Los nombres portugueses y castellanos muchas veces son iguales o similares, y la documentación notarial muchas veces lo transcribe o lo escribe de igual manera. Por otro lado, como veremos, la presencia portuguesa viene desde el momento incluso de la conquista, incluso antes. Por lo tanto, aunque tengamos nombres que nos parezcan portugueses, claramente de origen portugués, estos individuos no tienen por qué ser portugueses, pueden ser portugueses de segunda o tercera generación. Y por otro lado, no todos los portugueses
van a acceder a la documentación notarial. Va a ser más frecuente, por ejemplo, que actúen entre contratos mercantiles, que por ejemplo un agricultor portugués acceda al notario y que en esa documentación también incluso mencione su origen. Este trabajo parte de un análisis de más de 40.000 escrituras notariales, de las cuales más de un 10% tratan sobre relaciones del archipiélago con territorios o emplazamientos ajenos a Castilla. De ahí vemos el dinamismo de las propias islas. Y a su vez, más del 50% de estas escrituras hablan sobre actividades económicas, tanto actividades agrícolas como acuerdos comerciales. Y en menor medida hablan de la vida cotidiana. En cuanto a la presencia foránea, en este caso en la isla de Tenerife, observamos que más de la mitad hacen referencia a los portugueses. Recordemos que este número no son todos los que están, ya que por la dificultad de encontrar a todos los portugueses, así que esta cifra deberían ser aún mayor. Pero por lo menos vemos una huella, vemos una marca portuguesa. En cifras, como les digo, vemos que la presencia portuguesa es mayoritaria. A lo largo de este periodo hemos hecho una cata por varios años, y observamos que la presencia portuguesa prácticamente predomina en todos estos años. En algún momento quizás hay otras comunidades que pueden sobrepasar a la portuguesa, pero si se fijan, los portugueses tienen una característica que tiene una temporalidad larga, duradera en el tiempo, frente a otras comunidades que sí, que pueden ser importantes en un momento determinado, pero enseguida desaparecen. Aquí observamos porcentualmente la presencia de estas comunidades foráneas en las islas. El color azul sería la presencia portuguesa. Parecería que llegando a principios del siglo XVII, serían menos los portugueses, pero no es que sean menos cuantitativamente, son más en número. Lo que ocurre es que en torno a esta fecha se produce la llegada de un mayor número de foráneos, por tanto el porcentaje es menor. Está asociado, como veremos, al auge de la economía del vino de Canarias y el interés de estos forasteros por intervenir en este comercio. En otro tipo de cata que hemos hecho, siguiendo las escrituras de un escribano, en este caso de la capital de la isla de Tenerife, La Laguna, observamos que la presencia portuguesa es predominante y en algunos casos abrumadora respecto a otros foráneos. Vuelvo a repetir, con todas las dificultades que entraña conocer quién es portugués, pero lo que sí destaca además que la presencia fundamental portuguesa predominante es la década de los 1620 aproximadamente. También, como les digo, el auge de la exportación del vino canario, sobre todo al Brasil. En cuanto a estos portugueses que hemos detectado en la documentación notarial, observamos que estantes temporales, transeúntes en las islas, son mayoritarios. Eso explicaría el dinamismo también de las islas, sus relaciones con el exterior, y aunque también la cifra de vecinos tampoco es nada desdeñable, con 238. Dentro de estos vecinos conocemos el oficio de 103, de la cual casi la mitad son agricultores. Como les digo, todos estos datos hay que tomarlos con cierta cautela. Es verdad que nos dan unas pautas, unas referencias, pero no podemos entenderlo como cifras absolutas. Por un lado, porque la tipología documental, los estantes serían más proclives por el tipo de documento que irían a registrar, a decir su origen o su procedencia, frente, por ejemplo, a un agricultor, como les he dicho. O el número de veces que iría un agricultor en su vida, si es que fuera, ante un escribano. Como les digo, en cuanto a los estantes, la mayor parte son marineros, tienen oficios relacionados por la mar, mientras que los vecinos mayoritariamente son agricultores, es verdad, casi la mitad, pero también la presencia de mercaderes y artesanos no es nada desdeñable, lo que desmontaría aquella idea inicial de que los portugueses en Canarias apenas hubiesen desarrollado la actividad comercial. Lo que ocurre, obviamente, que el número de portugueses agrícolas sería mucho mayor que el de mercaderes, pero este porcentaje de mercaderes de origen portugués incluso sería mayor que el de otras comunidades foráneas. También hay que tener con cierta cautela estos oficios, porque sabemos que, por ejemplo, un agricultor podría pasar temporalmente a ser artesano, o un comerciante, por ejemplo, podría ser también regidor.
¿Qué ocurre en otros espacios en América Española? Pues básicamente entendemos que los portugueses se adaptan a cualquier actividad que pueda tener beneficio o lucro en el espacio donde se asientan. Así, por ejemplo, en Potosí pues eran frecuentes en la minería, en Lima, más característico el comercio y la navegación, y en Buenos Aires, por ejemplo, también labradores, pero en un sentido de otros espacios más amplios, labradores hacendados. Los vínculos, por tanto, lo establecen con todos los elementos sociales, enraizaron en las islas estos portugueses y ofrecieron sus nexos a todos sus niveles. Entonces se establecieron, ocuparon, por tanto, diferentes puestos, oficios y cargos. ¿Qué aporta cada uno? Se produce un pacto social, lo que hablábamos antes. Por un lado, los foráneos ofrecen los productos exóticos de fuera de las islas, ofrecen la supervivencia de estas islas en el océano a partir de las redes en las que pertenecen y, por tanto, también permiten a la élite local intervenir en el lucro internacional. ¿Y qué aporta, por otro lado, la sociedad local? Por los productos de la tierra, el vino y la vid, sobre todo, productos de otras zonas que hacen escala en las islas, burlar el monopolio sevillano, permitir a estos foráneos comerciar con América, acceder a la administración local. Los portugueses van a ser los únicos foráneos que de primera generación van a ocupar cargos públicos, incluso llegan a ser el cargo de regidor, de miembros del gobierno del cabildo de la isla, y por tanto podrán tomar decisiones de esta administración local en el ámbito tanto insular como internacional. Se produce este proceso migratorio en tres fases bien conocidas, iré muy rápidamente. La movilidad, que es de un individuo solo que viene a crear una red, o viene acompañado de su familia, o esta familia es llamada posteriormente, una vez que se asiente el individuo que va a crear la red o va a ser instruido para crear esta red. La integración por vía matrimonial está bien constatado a través de acuerdos matrimoniales. Se produce este pacto social. El extranjero, en este caso portugués, introduce sus redes comerciales, sus redes de influencia en el Atlántico, mientras que al casarse con un insular le permite beneficiarse de las relaciones de la isla con el exterior, ese vínculo con el nuevo mundo. El mimetismo observamos, por ejemplo, en las últimas voluntades, tanto los portugueses que quieren las devociones propias de las islas, por ejemplo, a la Virgen de Candelaria, pero también observamos en la población isleña, canaria, ciertas aportaciones de religiosidad típicas del mundo portugués, por ejemplo, a San Gonzalo de Amarante, a San Miguel, a San Antonio de Lisboa, etc. Por lo tanto, estos individuos portugueses se establecen y participan en todas las actividades que le puedan tener un beneficio, tanto en el cultivo como en la explotación de la tierra, tanto en el transporte local y a nivel internacional, en el negocio, en el comercio del vino, en el trueque con productos internacionales. Y ellos participarán a su vez los portugueses con otras comunidades, no solo los insulares, sevillanos, genoveses, franceses, flamencos, incluso alemanes. Como les digo, el pico de este auge es hacia 1620 debido al comercio del vino hacia territorios portugueses. Durante este periodo, en más de una treintena de ocasiones, el gobierno de la isla de Tenerife, por ejemplo, trata el asunto del gobierno del comercio del vino con Cabo Verde, Guinea y especialmente con Brasil. En contrapartida, cuando se produce la restauración y antes de ello la ocupación de Brasil por parte de los holandeses, este cabildo tratará en numerosas ocasiones las repercusiones que tendrá para las islas tanto el levantamiento de Portugal como, les digo, la ocupación brasileña. Se produce tras la sublevación de Portugal la identificación del individuo portugués porque ya no va a aportar sus redes transatlánticas al espacio insular ni va a beneficiar a la economía ni a la sociedad canaria porque va a ser principal competidor sobre todo del vino canario en sus territorios
y además pérdida de otros emplazamientos comerciales en los que van a intervenir los intereses portugueses. Les ponía, voy a pasar muy rápidamente, no lo voy a comentar, algunos ejemplos de estos pactos sociales de algunos portugueses, en este caso los hermanos Andrés Lorenzo y Luis Lorenzo, que llegan a la isla, consiguen cargos públicos en la isla, incluso son administradores de algunas de estas islas que son de señorío, y terminarán por articular toda una red con las instituciones locales y con comerciantes extranjeros. Otros portugueses, incluso algunos de ellos, viajarán a la América Española y volverán a las islas siendo apoderados de otros comerciantes portugueses en la América Española. Termino, otro ejemplo sería Cristóbal Salazar, los Pereira de Castro, en este caso serían de origen de familia conversa. Y ya para terminar esta la última presentación, les preguntaría, a modo de conclusión, si estos portugueses son miembros de una red nacional portuguesa establecida en Canarias o son insulares ya de facto, miembros de una red transnacional y transfronteriza. Por consiguiente, estos no castellanos también son insulares en cuanto que las necesidades ajenas, las de las islas, las hacen suyas propias. Muchas gracias.